Desde el Valle de Cordero, para todo el mundo, escucha Corderense Online, tu radio. El siguiente programa es una producción independiente de Corderense Estéreo Online, que puede ser escuchado por niñas, niños y adolescentes en horario todo usuario. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar del mundo donde nos están siguiendo, sean bienvenidos a una emisión más de su programa Tribuna Aurinegra. Estamos para ustedes trabajando un grupo de producción, un equipo de producción conformado por Ana Corona en la web, Jonathan Contramaestre en la ingeniería de sonido, Mariana Contramaestre en la coordinación, Darío Mora López en la dirección y desde la tribuna en las voces sus amigos Ilan Medina y Javier Durán. Todos somos Corderense Estéreo Online, el sonido de las montañas. Bueno, arrancamos este programa todavía pasando el sabor amargo de la eliminación del equipo deportivo Táchira de la Copa Libertadores de América. Un escenario que podía estar en el papel, pero no de la forma en la que se dio. Y bueno, el Deportivo Táchira llegó a este compromiso en Asunción frente a Olimpia de Paraguay, última jornada, donde se definía todo en uno de los grupos más cerrados, si se quiere, de la Copa Libertadores de América, el Grupo B, integrado por Internacional de Porto Alegre, Deportivo Táchira, Olimpia de Paraguay y Always Ready. Llegaban todos con posibilidades, inclusive Internacional de Porto Alegre tenía 9 puntos, Deportivo Táchira 9 puntos, 6 puntos tenía el equipo paraguayo y Always Ready también tenía 6 puntos. Táchira se enfrentaba a Olimpia a la misma hora que en Porto Alegre se enfrentaban Internacional de Porto Alegre y Always Ready de Bolivia. Un colchón de 4 goles tenía el equipo Deportivo Táchira cuando saltó al terreno del estadio Manuel Ferreira de la ciudad de Asunción, casa de Olimpia de Paraguay. Y bueno, el Deportivo Táchira salió al terreno con esta ventaja en el marcador, pero me gustaría escuchar, y aprovecho para darle la bienvenida a mi compañero Ilan Medina, escuchar su análisis y escuchar su opinión luego de esta eliminación del Deportivo Táchira, luego de esta dura derrota en el Paraguay. Buenas tardes, Ilan Medina. Muy buenas tardes, queridos amigos, Javier Durán, Iván Darío Mora López. Así es, Javier, pasando quizás el trago amargo de lo que fue esta dura derrota. Nuevamente el equipo de Juan Domingo Tolizano se vuelve a quedar a las puertas de algo grande. Ya pasó aquella final con el Caracas, posteriormente la final contra el Deportivo La Guaira y ahora se queda fuera de los octavos de final de la Copa Libertadores. Un equipo de Deportivo Táchira que lo tenía todo para clasificar a la siguiente ronda. Se hizo fuerte de local, eso hay que decirlo, en el Estadio Polideportivo de Pueblo Nuevo, pero faltó ese puntico fuera de casa que a final de cuentas nos terminó haciendo falta para clasificar a la siguiente ronda. Hay que analizar muy bien todo lo que pasó ese día en el estadio de Olimpia. También quizás por allí los árbitros jugaron en contra, por allí la jugada del penal, que la veo una y otra vez y no veo la mano del jugador argentino al servicio del Deportivo Táchira, Trejo. Y Olimpia salió con su chapa, Olimpia salió con sus jugadores de jerarquía que sabían, que tenían muy claro lo que iban a hacer en la cancha, ocupando muy bien los espacios del Deportivo Táchira, que quizás esa ventaja de perder por 4 goles que tenía, le jugó en contra al equipo amarillo y negro. Salieron, por así decirlo, nerviosos muchos de sus jugadores. Y nunca puso el pie en la cancha el equipo Deportivo Táchira. Yo pienso que las responsabilidades están repartidas en cuanto a esta derrota de Táchira, porque llegamos con bastante ilusión, incluso en nuestro... Quizás eso es lo que más duele. Sí, eso es lo que más duele. Duele es la forma en la que salimos de la Copa Libertadores de América. Porque entrar a clasificar a Sudamericana empezando la fase de grupos, con este grupo complicado, entrar a Sudamericana quizás era un gran premio para el equipo Deportivo Táchira, sí, pero en la forma
es la que duele. En el papel podía ser ganancia clasificar a la Sudamericana, pero como se dio el desarrollo de este grupo B, llegamos con unas posibilidades bastante amplias de llegar a los octavos de final, pero yo pienso que la responsabilidad de esta derrota se tiene que repartir y analizar, papelón. se tiene que repartir en tres factores. El primer factor es el factor jugadores, que ya lo vamos a estar analizando. El segundo factor, el factor arbitraje. Y el tercer factor, el factor dirección técnica. Yo quisiera comenzar con el factor dirección técnica porque pienso que es el que ha sido más cuestionado en los últimos días a partir de esta derrota. El director técnico Juan Domingo Tolizano salta a la cancha con el siguiente 11. Christopher Varela en el arco. El lateral derecho fue Pablo Camacho. El lateral izquierdo José Luis Granados. La pareja de centrales Lucas Trejo y Carlos El Pipo Vivas. Luego en la primera línea de volantes Francisco El Nino Flores, que estuvo como capitán en este compromiso acompañado de Mauricio Cova. Luego una línea de 3 volantes ofensivos. Como volante por derecha Gerson Ronaldo Chacón, juvenil. Como volante por izquierda el panameño Freddy Góndola. El enganche fue Michael Coveda, dorsal número 10 del Deportivo Táchira. Y el delantero fue el argentino Lucas Gómez. ¿Por qué quiero empezar con el punto de la dirección técnica? Se ha hablado mucho de por qué Táchira presenta una actitud tan diferente cuando salió a visitar a los demás equipos en esta edición de Copa Libertadores de América. ¿Por qué fue una actitud tan diferente a la mostrada en condiciones de locales? Se habla bastante, por ejemplo, de la derrota en Bolivia, donde el director técnico Juan Domingo Tolizano salió con un esquema bastante defensivo, tal vez trató de cambiar esto en el segundo tiempo y las cosas no se le dieron. Pero yo creo, y esto es una percepción netamente personal porque no sabemos qué le pasó por la mente al profesor Juan Domingo Tolizano ese día y a su cuerpo técnico al momento de preparar el partido, pero yo pienso que no salió a defenderse, como se ha dicho mucho en las redes sociales. Yo pienso que si hubiese querido salir a defenderse, sale con la misma alineación que salió en La Paz. No tiene lógica salir a defenderse con esa alineación. No tiene lógica salir a defenderse con Gerson Ronaldo Chacón, con Freddy Góndola y con Michael Covea, que son 3 jugadores netamente ofensivos y que tal vez les cuesta un poco más el retroceso para colaborar en las bandas. Yo pienso que tal vez la intención del profesor Juan Domingo Tolizano con esta alineación fue plantársela en la mitad de la cancha, ocuparle los espacios al equipo Olimpia de Paraguay, pero ahí me voy yo y hablo del tema jugadores ahora, que es la otra vertiente de esta derrota. ¿Cómo es posible plantear un esquema favorable para el equipo Deportivo Táchira y ocupar los espacios si cuando intentábamos darle salida al equipo no pasábamos de 3 toques hasta llegar a hasta la mitad de la cancha? No existían estas sociedades de juego que se le pedían al equipo Deportivo Táchira, donde tal vez la mejor defensa era esconderle el balón a Olimpia de Paraguay. Que también defiende mal. No pasábamos de 3 toques. Entonces esto llevó a que el equipo Olimpia de Paraguay desde los primeros minutos se hiciera con el poder de la esférica y se nos viniera encima. O sea, tal vez no nos defendimos porque fue una orden del banco, nos defendimos porque el rival nos obligó con la cantidad de errores que se cometieron al principio del partido, con lo que dice Ilan, el tema del nerviosismo se notó mucho en los jugadores del equipo Deportivo Táchira y tal vez este fue uno de los motivos por el cual vimos a un equipo replegado en la primera parte. Ahora, el otro tema por el cual también se cuestiona, y aquí sí creo que hay una responsabilidad enorme del director técnico, es en el segundo tiempo, cuando ya vamos 2-0 abajo y se ve que el planteamiento no está funcionando, que los jugadores no están respondiendo tal vez al plan. No funcionó nunca en el primer tiempo, no iba a funcionar en el segundo. Los jugadores no reaccionaron al planteamiento que él les propuso, o no se dio el planteamiento que él tenía en mente, una de dos. Realiza el primer cambio empezando el segundo tiempo, que es el ingreso de Jefferson Velasco y la salida de Gerson Ronaldo Chacón, y a mí me parece que este fue el momento donde se partió totalmente el equipo Deportivo Táchira. ¿Por qué? En el primer tiempo, a pesar de que Olimpia se fue arriba 2-0 en el marcador, Táchira durante unos 5 o 6 minutos pudo gestar ocasiones de peligro y se demostró que la defensa de Olimpia era atacable. Sí.
tuvo una ocasión muy clara José Luis Granados después de pescar un rebote por el sector izquierdo del ataque del Deportivo Táchira. Dentro del área pescó este rebote, le pegó a la base del palo del arquero Aguilar y este lo pudo sacar al córner, pero luego el equipo empezó a caerse y demás, y veíamos emocionalmente se cayó rápido. Veíamos que Olimpia atacaba por las bandas, que el problema de Táchira era sobre todo por las bandas. Entonces, ¿qué hace empezando el segundo tiempo? El cambio natural, e incluso me atrevo a decirlo, que desde el arranque debió salir Nelson el Teto Hernández al terreno de juego, y da el primer cambio, que es el ingreso de Jefferson Velasco, poniendo un hombre más en la primera línea de volantes, una primera línea de volantes que jugó muy pegada a la línea defensiva, dándole mucho espacio y mucho terreno al equipo Olimpia para que gestara su juego, y pienso que aquí fue donde se empezó a notar la mala lectura del compromiso por parte del director técnico Juan Domingo Tolizano. Y después nos viene el otro factor que también rompió el partido a la mitad, que fue que minutos después de este cambio, cuando ya veíamos que el cambio y el ingreso de Jefferson Velasco fue una invitación a Olimpia a que nos siguieran atacando prácticamente, porque ahí sí se replegó, con ese cambio sí buscó fue replegarse. Si la intención del técnico en el primer tiempo era no replegarse, con su cambio en el segundo tiempo lo ratificó. El tercer punto de quiebre en este partido fue el arbitraje. Horrible el arbitraje del peruano Diego Aro. Se inventa un penal que todavía yo veo la jugada, no entiendo dónde está el penal. Fue al minuto 56, fue lapidario para mí ese penal. Fue lapidario porque ahí entra lo que dice Ilan. Psicológicamente, a partir de ahí ya el equipo se cayó. Se cayó completamente el equipo. Entramos en un manojo de nerviosismo. A cada rato veíamos la tabla de clasificaciones, cómo iba, cuántos goles faltaban, cuántos goles... Comenzaron los errores defensivos. Hay que decirlo, Carlos el Pipo Vivas no tuvo el mejor partido. Muchos de los goles, 2 goles específicamente, fueron responsabilidad de Carlos el Pipo Vivas, que dejó escapar la marca del jugador paraguayo Isidro Pita, que fue uno de los factores fundamentales en este compromiso. El arbitraje horrible, pero esto no le quita responsabilidad a Táchira. ¿Y por qué quiero decirlo? Tampoco es una excusa. No es una excusa. Sí incide en el partido, incide en el marcador e incide en... porque el árbitro también a través del pito fue arrinconando al equipo Deportivo Táchira. Sí, inclinó la cancha totalmente, pero estamos en el siglo 2021, en el siglo XXI, perdón, estamos en el año 2021. Se conoce con antelación cuál es la terna arbitral, se tiene un registro en Sudamérica de cuáles son los árbitros para cada jornada, de cuál es el historial de cada árbitro y las mañas de cada uno. Sabíamos que este era un árbitro mañoso de por sí, que el arbitraje peruano nunca ha favorecido a los equipos venezolanos. Es un equipo brasileño, un equipo argentino, un equipo uruguayo no lo permite. No lo permite. Diego Aro inclina la cancha a favor del equipo Olimpia de Paraguay, pero ¿qué hace que el árbitro incline la cancha? Si nosotros dejamos que el rival nos ataque 20 veces, de esas 20 veces le estamos dando oportunidad al árbitro de que al menos una se invente en el área. Si nosotros alejamos completamente el balón de nuestra área, no le damos oportunidad a que el árbitro se invente esta clase de acciones, que no solamente fue el penal. Hay que decirlo, la expulsión de Francisco el Menino Flores fue bien expulsado porque las 2 amarillas eran amarillas, pero no juzgó de la misma forma a los jugadores de Olimpia de Paraguay. Sergio Otálvaro, el colombiano, era para que ya empezando el segundo tiempo también se hubiese ido con una cartulina roja al camerino. O sea, son las cosas que todavía no se comprenden en el fútbol sudamericano. Y tampoco se comprende cómo los equipos venezolanos, aún sabiendo que cuando vamos a jugar en el exterior vamos a jugar contra 11 rivales y el 12º es el árbitro, no se toman las precauciones pertinentes. Pienso que se actúa muchas veces en el plano de la ingenuidad cuando se prepara un partido, conociendo las mañas que, repito, tienen los árbitros en Sudamérica. Así es. Entrando en el tema de Juan Domingo Tolizano, ya tiene antecedentes, lastimosamente, de que en juegos decisivos, como lo repetíamos hace algún momento, no lee correctamente el encuentro. Si bien dice Javier Durán, salió con su 11 de gala
por así decirlo, Sí, sí. para jugarle, para atacar a este equipo de Olimpia que... Bueno, prácticamente fue el 11 del 7-2. La Sí, única diferencia prácticamente. fue el ingreso de Pablo Camacho por Nelson Hernández en el lateral derecho. Y eso habla de que a pesar de que nos convirtieron 6 goles, el equipo Deportivo Táchira logró anotar en 2 ocasiones. Así es. Logró anotar en 2 ocasiones. En estas se volvió a meter en octavos de final de Copa Libertadores, pero el equipo psicológicamente estaba caído. Sí, sí. Hay que decirlo, el equipo no puso pie en la cancha. Fue una aplanadora. Olimpia de Paraguay. Ortiz hizo Yo pienso que muchísimo daño. Yo pienso que más que ser una planadora, vuelvo y reitero mi comentario del inicio, le permitimos Sí. a Olimpia ser una planadora. No, y también salieron como decimos popularmente en el barrio, se la creían. Sí, a comerse la cancha. Exactamente, el equipo Deportivo Táchira salió nervioso, un partido flojo de los volantes del equipo Deportivo Táchira, cuando anteriormente habían sido figuras con sus toques, salían rápido, no sostuvieron la pelota. Y así se desgasta Lucas Gómez, que tampoco Sí. puso pie en todo el encuentro porque no le llegaba una sola pelota al delantero. Aparte que no es para él, Sí, no es un no, delantero es un- que tiene esas características No. de bajar tanto, de ir al choque, Es un 9 de área. de desgastarse así. Él es un 9 de área. Es un 9 que necesita tener un segundo delantero al lado, que haga ese trabajo. Él es un delantero de estar en el área y aprovechar las que tenga. Ahora, ¿por qué le sigue sucediendo esto a los equipos venezolanos? ¿Por Sí. qué? O sea, ¿por qué no solamente a los equipos de la liga cuando van a jugar una copa, también a la selección nacional? Con todo el rodaje que tienen sus jugadores, A la que la gran mayoría juegan en el extranjero, le cuesta un mundo. A la selección en todas sus categorías, porque Sí. en categorías inferiores hemos visto también este tipo de actitudes. Les cuesta un mundo jugar fuera del territorio nacional. Porque, a ver, era más este Olimpia que Internacional que vencimos aquí 3-2. No. No era. No. Si el Deportivo Táchira y los jugadores hubieran salido con la misma actitud con la que salieron en ese encuentro o con la que salieron ante Always Ready, el mismo encuentro pasado, que fue una victoria aplastante, 7-2 del equipo Deportivo Táchira, la historia sería diferente. Pero el Deportivo Táchira salió con la actitud de Always Ready Sí. y Olimpia salió con la actitud del Deportivo Táchira. Sí, esto fue lo que mató, sobre todo, cualquier tipo de planteamiento. Eso Sí. se lo explicaba yo Sí. a Ilan extra micrófono el mismo día del partido, cuando todavía teníamos Sí, esa calentura post partido. En el banco de suplentes, en el banco de la dirección técnica del Deportivo Táchira puede estar Juan Domingo Tolizano, como puede estar Mourinho, como puede estar el Cholo Simeone, como puede estar Pep Guardiola, pero si no hay un tema de actitud al momento de salir a la cancha, yo siento que cualquier esquema o cualquier preparación previa, táctica al partido se cae. Se cae por el tema Oye, Olimpia ocupó muy bien psicológico. los espacios en la cancha. Sí, y ahora hay un tema que olvidé tocar cuando hablaba de la sustitución de Jefferson Velasco en el segundo tiempo, porque hay que tocar un tema que es bastante notorio en el Deportivo Táchira, y es el nivel que hay y la brecha que existe entre los jugadores suplentes y los jugadores titulares. Pero justamente en el caso de Jefferson Velasco hemos visto que en los últimos partidos, cuando se le da la responsabilidad de ser titular o cuando ingresa desde el banco de suplentes, no tiene el nivel que amerita ser un jugador del Deportivo Táchira. Jefferson Velasco, Y ya tiene rodaje con el equipo, no es un juvenil. sí, no es un juvenil. Y sorprende porque en el torneo anterior había llegado muy criticado, inclusive había llegado con la responsabilidad de ser el único volante de marca en la plantilla del equipo Deportivo Táchira. Asumió la responsabilidad en el torneo Burbuja de Barinas, tuvo buenas actuaciones, bien. cumplió, fue un jugador cumplidor, y se esperaba lo mismo en este torneo, a sabiendas de que por lo apretado del calendario se tienen que dar rotaciones e iba a tener oportunidades de jugar. Entonces me parece bastante desacertado que la primera opción del director técnico Juan Domingo Tolizano sea darle ingreso a un jugador que no se ha mostrado bien, y aparte... Yo creo que esa nadie se la esperaba.
Y aparte, bueno, uno puede explicarse esto en otros sectores del campo donde tal vez las opciones son más reducidas y hay menos jugadores, pero en la primera línea de volantes del equipo Deportivo Táchira es de las zonas más pobladas y de las zonas donde tienen mayores opciones en el banco. Y el Teto te daba la tenencia de la pelota, que tanto le hizo falta al equipo. Sí, Jefferson no la da. Aparte de que si quería ingresar a un jugador en la primera línea de volantes, el cambio era Francisco El Menino Flores porque esa roja estaba cantada. Sí. Esa roja amarilla en el primer tiempo se sabía. Esa roja se veía venir y ya estaba condicionado el capitán del equipo Deportivo Táchira. Y yo, bueno, esto sí es una opinión muy personal, le hubiese dado 1000 veces la responsabilidad de ingresar en lugar de Francisco El Menino Flores al jugador Carlos Ramos, que también puede hacer esa posición. Puede inclusive repartir balones y hacer el trabajo que se pedía en el primer tiempo, de tal vez tener un poco más la pelota, de tal vez gestionar un poco más la mitad de la cancha, que era algo que le estaba faltando al equipo amarillo y negro. Tal vez un jugador muy joven y por eso no le dio la oportunidad el director técnico. Sí, pero fue un cambio equivocado por parte de Juan Domingo Tolizano. Pero si un jugador de experiencia no te está dando tampoco obviamente la jerarquía, apuéstale a este muchacho que tal vez se hubiese tirado los 45 minutos de fútbol más importantes de su carrera. Sí, le hubiera dado la oportunidad de brillar en plano internacional con el equipo Deportivo Táchira, con todo lo que se jugaba allí, pero bueno, lamentablemente esas fueron las decisiones de Juan Domingo Tolizano, por allí donde le hubieran resultado, a lo mejor bueno, pero lamentablemente no fue así. Y también tenemos que hablar de la defensa, porque un manojo de nervios, de errores. Si bien el punto alto del equipo Deportivo Táchira en esta Copa fue la delantera, marcaron una cantidad importante de goles, pero la verdad es que tanto en la Copa como en el torneo la defensa no se consigue. Yo pienso que para al momento de planificar un proyecto previo a afrontar cualquier temporada, siempre hablamos de la profundidad en la plantilla. Sí. Nosotros inclusive hemos hablado de que Táchira tiene un plantel bastante profundo y que cualquiera de los jugadores del equipo B, si se quiere denominar de alguna forma en el Deportivo Táchira, allí es donde viene el inconveniente. Puede ser titular en cualquier equipo del fútbol nacional, eso lo hemos dicho aquí en Tribuna Aurinegra, pero hay que también admitir que al momento de planificar y gestionar los fichajes previos a esta temporada, la zona defensiva quedó bastante corta porque quedó la responsabilidad. Se confía mucho en Pipo y en Quintero. Quedó la responsabilidad sobre dos juveniles. Y yo en lo personal tengo la filosofía de que no se le debe cuestionar, obviamente, pero no se le debe exigir de la manera como se le exige a un jugador de recorrido, como se le exige a un juvenil, y mucho menos ponerlo en la hoguera, como se le ha puesto. Sí, pero también se le está dando la oportunidad de la vida. Sí. Tiene que aprovecharla. Claro, tiene que aprovecharla, pero esto tiene que ir de la mano también con que el director técnico y que la opinión pública no quemen a un jugador que está también en pleno desarrollo. Es un juvenil. Por eso yo digo que hizo falta un central más dentro de los fichajes que tenía que hacer el Deportivo Táchira. Y quizás vayan tras de él. Previos a esta temporada, porque se le da la oportunidad a Carlos El Pipo Vivas, pero usted ve al banco de suplentes y en el banco de suplentes teníamos a otro juvenil. Sí. Entonces tal vez la solución... Que no la vio nada bien ante el Zulia. Sí, tal vez la solución para la zona defensiva, cuando Carlos El Pipo Vivas no estuviese bien, hubiese sido un central de mayor experiencia, no solamente en nuestro fútbol nacional, sino tal vez, ¿por qué no a nivel internacional? Camacho también fue uno de los puntos bajos en la defensa del equipo Deportivo Táchira, un jugador con recorrido, pero quizás vuelvo a repetirlo. La actitud del equipo Olimpia de Paraguay, quizás ese bagaje internacional que tiene ese club, le dio el plus. Yo siento que Camacho no ha comenzado la temporada. Sí. Para mí Camacho está todavía en pretemporada. Camacho no le hemos visto... Le ha costado mucho. No le hemos visto un partido bueno a Camacho y sinceramente preocupa. Preocupa por dos razones. Primero, porque es uno de los jugadores a los que se le ha visto mayor entrega con la camiseta aurinegra y en innumerables entrevistas ha manifestado su amor por el equipo Deportivo Táchira, a pesar de que no es nacido en esta tierra y a pesar de que es formado en la cantera del eterno rival que es el Caracas Fútbol Club. Esto dice mucho de un jugador como Pablo Camacho, pero hay que decirlo, o sea, no ha mostrado su mejor nivel esta temporada, le ha costado bastante.
Aparte que bueno, también se pudo haber usado como defensa central, pero la misma inseguridad que ha mostrado en los partidos anteriores tal vez fue lo que llevó al director técnico a mantenerlo en una zona del campo donde no se podía ver tan comprometido como era el lateral derecho. Queda por corregir muchas cosas. Lo bueno, si se quiere, como lo decía Ilan Medinas, es que se mantiene la participación internacional con Copa Sudamericana. El próximo martes es el sorteo a las 12 del mediodía. Ya conocemos cuáles pueden ser los posibles rivales del equipo deportivo Táchira. No sé si tiene algo más que agregar con respecto al partido frente a Olimpia para luego meternos de lleno y analizar un poco cómo quedan los bombos de la Copa Sudamericana y analizar un poco cuáles serían los posibles rivales del equipo amarillo y negro. Sí, a ver, lo que sucedió ante Olimpia va a ser muy doloroso para todos los hinchas del equipo deportivo Táchira, por la manera, quizás, eso es lo que más duele, por la manera como nos quedamos fuera de la Copa, pero el equipo debe levantar rápidamente. Bueno, esta semana descansa por la liga, por torneo local, debe recomponer. Yo creo que los jugadores también deben levantar la cabeza, me imagino que deben de estar golpeados anímicamente y seguir lo que viene, porque se viene la Copa Sudamericana, se vienen rivales complicados, porque hay que decirlo, en la Copa los posibles rivales del equipo deportivo Táchira son complicados, y bueno, levantar la cabeza y hacer lo mejor posible y lavar la imagen internacional en esta Copa. Antes de entrar en el análisis de la Sudamericana, se me vino a la mente ahora un tema que estamos obviando, porque en Tribuna Aurinegra hemos hablado mucho del arco del Deportivo Táchira, de Christopher Varela. Hemos hablado de los juveniles, de las responsabilidades que han tenido los juveniles, y bueno, a pesar de que no es juvenil de la norma en el torneo, Christopher Varela tiene 20 años. Sí. Todavía es un jugador que apenas está recibiendo las titularidades a nivel profesional en una posición que tiene una responsabilidad altísima, que es la del arco. ¿Cómo ve usted la actuación y el balance de Christopher Varela, no solamente en el partido frente a Olimpia, sino en lo que fue todo el desarrollo de esta fase de grupos de Copa Libertadores de América? No puede ser bueno por lo que comentábamos, la cantidad de goles que recibió el equipo deportivo Táchira, pero también hay que decirlo que la defensa no lo ayudó. Sí. Y yo creo que así hubiera estado tapando casillas, le hacen los 6 goles. Sí, porque la defensa parecía un equipo, me van a disculpar, un equipo juvenil. Unos errores. Ninguno de los goles fue responsabilidad de Varela. Hay que decirlo. Por lo menos en el primer gol nos volvimos a dormir. Eso que tanto hemos criticado. Córner, pelota rápida al segundo palo, no llega nadie. ¿Qué le exigiría yo a Christopher Varela? Y pienso que aquí hay un punto que no hemos hablado, que tal vez influye bastante, y es que el preparador de arqueros esta temporada no es el mismo de la temporada pasada. La salida del profe Pavón del cuerpo técnico del Deportivo Táchira influye bastante en esto, y hemos visto también, bueno, lo que les decía, yo le exigiría un poco más a Christopher Varela, sobre todo pensando y apoyándolo y pensando también en su desarrollo a futuro. Es que le falta tener esa chispa de arquero líder, hablar un poco más, meterle un par de gritos a sus defensores, porque al fin y al cabo es él el que sufre en las anotaciones. Y quizás si se pudiera contratar un arquero experimentado, esto le haría bien a Christopher Varela. Recordemos lo que fue Breiner Castillo con José David Contreras. La importancia que tuvo Breiner Castillo en la trayectoria juvenil de José David Contreras, y también lo ayudó a convertirse hoy por hoy quien es José David Contreras. Sí, así es. Es un punto importante. Sobre todo es importante porque los suplentes de Christopher Varela son prácticamente 2 juveniles, obviando a Valdés. Sí, obviando a Valdés. Valdés no es un juvenil, pero no ha tenido experiencia siendo arquero titular. Entonces tal vez esto es lo que se le exige, y bueno, sobre todo al actual profesor preparador de arqueros, que también le mete un poquito más de chispa a lo que sería entonces la formación de un arquero, que se necesita un arquero líder. Y yo creo que tiene todas las capacidades. Tiene todas las capacidades, pero volvemos al tema. Está en un punto donde prácticamente quedó en la mitad de la hoguera, en medio de la opinión pública, y es muy difícil que un jugador, pues bueno... Pero para mí ninguno de los 6 goles tuvo... No tuvo ninguna responsabilidad. Obviamente no tuvo ninguna responsabilidad, pero es bueno hacer este balance. Repasamos
Ahora, ¿cuál es el posible rival del Deportivo Táchira? Hay que recordar que en este formato los terceros de la fase de grupos de Copa Libertadores están en el bombo 2 del sorteo de Copa Sudamericana. En el bombo 1 estarán todos los primeros de la fase de grupos de Copa Sudamericana. 3 equipos argentinos, 3 brasileños, un paraguayo y un uruguayo son los conjuntos ubicados en el bombo 1. Gremio de Porto Alegre. Este yo creo que es el que nadie quiere enfrentar, el que todo el mundo quiere huirle. No, sería de mala suerte. Sería Que nos tocara Gremio. Vamos a preguntarle al Aragua a ver cómo le fue. No, Club Atlético Paranaense. Creo que es otro de los rivales bastante muy complicado. fue campeón de Sudamericana en el año 2018, entonces es un equipo también de temerle. Red Bull Bragantino. Yo creo que dentro de los equipos brasileños es uno de los que a los que más se le puede competir. que selló su clasificación acá en Pueblo Nuevo. Sí, frente al Deportes Tolima. Es el club donde juega el ex Deportivo Táchira, Giancarlos Hurtado. Y bueno, Sí, entre los de brasileños. entre los brasileños yo pienso que el Sí, Red sí. Bull Bragantino es el que tal vez nos podría servir un poco más. Aunque siempre hay que decirlo, hay que, Sí, hay que muy competirle complicado, al que complicado sea. a los equipos brasileños. Hay que competirle al equipo que sea si se quiere trascender. Dentro de los equipos argentinos, Club Atlético Independiente de Avellaneda, Club Atlético Rosario Central y Arsenal de Sarandí. Estos son los 3 clubes argentinos. Yo pienso que los 3 están muy cercanos en cuanto a su nivel. A mí me gustaría, a pesar de que es un equipo de tradición copera, a pesar de que es un equipo bastante peligroso, a mí me gustaría entre los 3 Sí. Independiente. Porque Sí, Rosario y viene Arsenal vienen jugando muy bien. Arsenal viene jugando muy bien, Rosario Central también, pero Independiente trae ese punto de que trae una crisis económica y una crisis Sí, administrativa vienen golpeados. que tal vez eso los puede debilitar un poco, pero sí pienso que en cuanto a nivel los 3 están muy cercanos y igual también se le complicaría al Deportivo Táchira, porque hay que recordar, se cierra de visitante. Así es. Se arranca de local, se cierra de visitante. Entonces, Y aquí es donde le cuesta a los equipos venezolanos. le Esta cuesta. serie es ida y vuelta. no, y al Deportivo Táchira, Juan Sí. Domingo Tolizano, le ha costado bastante afrontar partidos en estas llaves, incluso en el tramo local. Recordemos que tuvo que remontar en el año 2019 contra La Guaira, contra Metropolitanos. Y le costó bastante al equipo Ha hecho un aurinegro. fortín de Pueblo Nuevo, pero por fuera le cuesta. Por fuera es la tarea pendiente Sí. que tiene el equipo deportivo Táchira. De resto, en el bombo número 1 están de Paraguay el Club Libertad y de Uruguay el Club Atlético Peñarol. Peñarol. De estas 8 escuadras saldrá entonces el rival Próximo martes. del equipo aurinegro el próximo martes a las 12 del mediodía. Será este sorteo. Lo positivo es que se conocerá el rival antes del receso que tendrá el fútbol de clubes por la Copa América y la fecha FIFA con eliminatorias al Mundial de Qatar 2022. Entonces, yo pienso que de estos últimos equipos que nombramos, tal vez todos estamos esperando otra vez repetir contra un rival paraguayo, que sea Libertad de Paraguay. Sí. Pienso que es el que todos estamos esperando que Ahora, si sea nos el toca rival. Gremio. Si nos toca Gremio, bueno, hay que encomendarnos a todos los santos. ¿Qué más vamos a hacer? Y bueno, Peñarol es un equipo histórico, un equipo que le fue bien en la primera ronda de Sudamericana. Un equipo que le ha ido bien. Le ha ido bien, se ha ido recomponiendo poco a poco porque no le fue de la mejor forma en las primeras rondas de Copa Un equipo muy Libertadores. complicado. Es un equipo histórico, aparte que está sediento de títulos porque tiene una sequía a nivel internacional importante y es un equipo histórico en Sudamérica. Así es. Entonces también sería bastante peligroso el Club Atlético Peñarol. Importante, bueno, lo que les decía, el día martes a las 12 del mediodía será este sorteo de la Copa Sudamericana, los octavos de final de la Copa Sudamericana. Ahora es... En el bolillero número 2, Ajá. donde se encuentra el equipo deportivo Táchira, lo compone Liga de Quito, Nacional, Junior, Santos, Independiente del Valle, América de Cali, Sporting Cristal. No le fue nada bien a los equipos colombianos. No le fue nada bien a los equipos colombianos, pero ahora que repasamos los dos bombos, tanto el bombo de los clasificados por fase de grupo de Sudamericana como los mejores terceros de la Copa Libertadores de América,
Yo he escuchado a varios hinchas y he leído a varios fanáticos en redes sociales hablar de que la Copa Sudamericana es una Copa Consolación o una Copa Consuelo, pero si repasamos los equipos que quedan para los octavos de final, fácilmente esto podría ser los octavos de final de una Copa Libertadores de América. Tenemos varios campeones de Copa Libertadores en este sorteo, tenemos también varios campeones de Copa Sudamericana, entonces el nivel está bastante fuerte y bueno, esperemos que el equipo de Deportivo Táchira logre una buena actuación. Vemos una buena actuación y sobre todo viendo el lado optimista de todo esto. Sí. Es un ingreso económico extra que se le viene al equipo Deportivo Táchira por su participación, por seguir en el plano internacional. Seguimos en Copa Internacional. Quizás no en la que esperábamos, pero... Tal vez no en la que teníamos más ilusión y más opciones, pero es importante para las arcas del equipo Deportivo Táchira. El equipo Deportivo Táchira tiene este fin de semana receso en el torneo 2021 del fútbol venezolano, donde marcha líder en el grupo occidental. Esto le va a permitir al equipo amarillo y negro sobre todo replantearse, asimilar un poco más este golpe recibido en Asunción, pero sería bueno repasar lo que fue el último compromiso de Táchira como en este torneo 2021 del fútbol venezolano, lo que fue el compromiso antes de partir a tierras paraguayas, que fue el partido frente al Zamora Fútbol Club. El director técnico planteó un equipo mixto para enfrentar este partido. Incluso dejó por fuera de convocatoria a 3 jugadores que iban a viajar a Paraguay, de los titulares: Lucas Trejo, Francisco Herminio Flores y José Luis Javier, esto fue quizás malo para el equipo Deportivo Táchira. En las 2 ocasiones que Juan Domingo Tolizano realizó esto, el equipo terminó perdiendo en Copa Libertadores. Sí, y bueno, y también... Lo realizó ante el Zulia, perdimos ante... Sí, pero yo creo que contra el Zulia fue más estrepitoso porque prácticamente dejó a todos los titulares en San Cristóbal y no tenía con qué recomponer en la medida que se fue dando el partido en Maracaibo. Y acá pues planteó también un equipo mixto, o sea, hubo varios jugadores titulares. Pero no estaban en el nivel, lamentablemente. Sí, no estaban en el nivel. Y el Zamora aprovechó esto. Un ex Táchira abrió el marcador. Romero y Villamizar al minuto 9 de nuevo un despeje en falso de Carlos El Pipo Vivas, que le queda a Romero y Villamizar para que impacte el balón de pierna izquierda y pueda anotar el primer gol del compromiso. Luego vimos un dominio del equipo de Barinas, del equipo del Zamora, durante prácticamente todo el primer tiempo. Ya en el segundo tiempo, con los cambios, dándole ingreso a los titulares habituales del equipo Deportivo Táchira. Mal partido de Marlon Fernández. Se le sigue exigiendo a Marlon y Marlon todavía no ha... Sobre todo en estos encuentros donde... No ha demostrado sobre todo la jerarquía y la sapiencia que se le exige a un jugador que ya está pisando prácticamente los 40 años, para que entonces sea el que comande al equipo Deportivo Táchira en cancha, que a diferencia de Edgar Fernando Pérez Greco, que si bien no ha jugado... Fue el último juego en Libertadores. No ha jugado todos los partidos. Cuando entró contra Olimpia se le vio otra cara al Deportivo Táchira, así sea por unos minutos, fue el que trató de sacar al equipo adelante. Vimos su frustración al final del compromiso. Y qué lástima. Sí, porque él es hincha del equipo. Qué lástima. Parte de jugador. Qué lástima que la última jugada que le vimos a Edgar Fernando Pérez Greco no fue la que nos dio la clasificación a los octavos de final. Ese centro para Douglas Arangarita, recién ingresado a la cancha, y posterior a eso le dimos un caño también por ese sector. Demostrando su jerarquía. Que puso al todo el estado Táchira, a todos los hinchas, a ilusionarse con una hazaña en Asunción luego del partido desastroso que se estaba viendo hasta ese momento. Pero se le sigue exigiendo a los caballos del equipo, sobre todo caballos por la experiencia que tienen, se le sigue exigiendo a Jefferson Velasco, se le sigue exigiendo a Marlon Fernández que respondan cuando se le da la oportunidad en estas rotaciones que hace el director técnico para afrontar el torneo local. En el segundo tiempo, ingresó Michael Covea, ingresó Maurice Cova, ingresó Lucas Gómez. Que el encuentro cambió. El encuentro cambió y en definitiva Lucas Gómez marcó el gol del descuento, luego de que ya el Zamora, por intermedio de Richard Figueroa, había anotado el segundo tanto al 80, del el gol compromiso. De Lucas Gómez. Al minuto 80. Llegó el gol de Lucas Gómez y se tornó hasta un partido bonito. Para los que nos gusta el fútbol, un partido de ida y vuelta. Y esto, él dejó como resultado una derrota más de visitante para el equipo Deportivo Táchira, que a pesar de eso se mantiene líder en el grupo occidental del fútbol venezolano, pero
tiene que replantearse muchas cosas el director técnico a partir de ahora. Esperemos que este tiempo de descanso por la Copa América y por las eliminatorias le sirvan al equipo deportivo Táchira para encontrar y reencontrarse con su mejor versión. Ahora, Javier, ¿qué refuerzos podría traer el equipo deportivo Táchira de cara a este mercado de fichajes que está pronto a abrir? Y digo esto porque el equipo deportivo Táchira necesita urgentemente quedar campeón. Para mí, la tarea pendiente de Juan Domingo Tolizano, y tienen que cumplirlo este año para que en instancias finales no nos pase lo que nos ha venido pasando. Primero y principal tiene que debutar Anthony Uribe. Sí. Esa es la primera que tenemos que esperar porque... Bueno, esa es la incorporación que ya tiene el equipo deportivo Táchira. Que ya tiene Táchira, lamentándolo mucho, llegó sobre el último día del mercado de fichajes, no llegó nunca el transfer desde su equipo anterior de Águila de Río Negro, en Colombia, y no pudo debutar en esta primera parte del torneo con el equipo deportivo Táchira. Ya se encuentra haciendo trabajo del equipo de hace un tiempo. Ya se encuentra haciendo trabajo con el equipo. Esperemos que ese sea el delantero entonces que pueda ayudar a Lucas Gómez en esta labor que hablábamos de que por momentos se ve muy solo. Esa competencia sana y que incluso podamos ver a los dos en cancha en algún momento, porque si bien Lucas Gómez hace el trabajo de desgastar al rival, siempre es bueno que tenga al lado a un jugador que aproveche los espacios que genera muy buen delantero, hay que decirlo. El 9 argentino, sí. Anthony Uribe es muy buen delantero, esperamos lo mejor y su mejor rendimiento con el equipo deportivo Táchira, pero respondiendo a su pregunta de qué jugadores debería fichar el equipo aurinegro. ¿O en qué posición? Sí, es más fácil esa pregunta, sí. sobre todo porque este mercado de fichajes es atípico. No, exactamente. Se deja la incorporación, si no estoy mal, según el reglamento de 3 jugadores y... yo pienso que un central es fundamental, hablando de en qué posición debería reforzarse el equipo deportivo Táchira. Quizás eso es lo más urgente. Más urgente que debe el equipo deportivo Táchira tomar en cuenta de cara a este mercado de fichajes. Un central sería lo ideal para el equipo deportivo Táchira, sobre todo para que no recaiga la responsabilidad sobre los dos juveniles, sobre Jesús Quintero y sobre Carlos El Pipo Díaz, porque vemos que cuando no está uno en medio de la hoguera, entonces le toca al otro asumir la responsabilidad, y para un jugador, y mentalmente eso es complicado. Para un jugador juvenil eso es complicado. No es lo mismo que un jugador ya experimentado reciba las críticas a que lo haga un jugador joven y que no tiene la experiencia de otros compañeros. Entonces sí pienso que buscar un central sería bastante importante. Hay que revisar el mercado de fichajes, a ver quién podría quedar libre en este mercado. Está bastante complicado. Sí, es complicado por el tema de las fechas. Casi todos los contratos son anuales. Está bastante complicado conseguir un central, pero se deberían hacer los esfuerzos. Ya incluso el director técnico, cuando estaba abierto el mercado de fichajes anterior, él siempre habló, buscamos un delantero y tal vez un central, decía en sus declaraciones, y yo pienso que ese central se buscó hasta el último minuto y no se encontró. El delantero, por fortuna, pues se dio la llegada de Anthony Uribe. Hay que ver qué jugadores, porque hay un grueso de jugadores venezolanos que militan en el fútbol colombiano, cuáles de ellos finalizaron su contrato en sus respectivos equipos y podrían ser una opción para el equipo deportivo Táchira, jugadores que sean defensas y que queden libres en el fútbol colombiano. Inclusive en el arco, que también es uno de los puntos, quizás para muchos allí, en un refuerzo, hay que ver qué pasa con José David Contreras y su equipo. Tienen problemas económicos graves el equipo donde milita el ex arquero del Deportivo Táchira, José David Contreras. Yo pienso que... ¿Y por qué no? Yo pienso que cuánto extrañamos a José David Contreras, muchísimo. Sobre todo viendo su actualidad, porque tal vez si estuviese en un equipo donde fuese protagonista, donde tal vez su equipo fuese más competitivo en la liga donde se encuentra, tal vez no lo estuviésemos lamentando tanto, sobre todo también por el desarrollo del jugador, porque ha sido un jugador que ha crecido a la par del Deportivo Táchira y que ha sido fundamental en el desarrollo de los últimos años del equipo aurinegro. Y bueno, no ha tenido su mejor semestre con el equipo del Deportivo Pasto, a pesar de que en sus primeros partidos se le vio teniendo una muy buena actuación. Luego una lesión en la espalda lo marginó de las convocatorias durante alrededor de 5 jornadas.
y luego pues cuando quiso retomar el ritmo, ya el equipo del Pasto estaba muy complicado en la tabla de clasificaciones, quedó por fuera de la fase final, entonces viene arrastrando problemas económicos graves ese equipo. Esto no le ayudó a José David Contreras y tal vez, en la mente de todo jugador venezolano que ya ha pisado el extranjero, su prioridad es mantenerse fuera del país por un tema económico y por un tema de desarrollo deportivo, pero no estaría mal verlo de vuelta en el equipo Deportivo Táchira, tal vez en un mediano o largo plazo. Así es. Eso es lo que se plantea para el equipo Deportivo Táchira, quien va a tener un descanso correspondiente a jornada internacional, va a seguir su trabajo, va a seguir su andar en esta Liga Fut-B y debe de aprovechar estos encuentros para terminar de sellar su liderato en este grupo de nuestra liga. Esperamos entonces el sorteo de Copa Sudamericana el día martes a las 12 del mediodía para ver cuál será el rival en los octavos de final de esta competición para el equipo Deportivo Táchira. Les recordamos... ¿Qué rival le gustaría? A mí me gustaría Libertad de Paraguay, pero le dije también Independiente de Avellaneda, sería un muy buen rival para el equipo Deportivo Táchira. ¿A usted cuál le gustaría? Libertad. Sí. Libertad. Sí. Yo creo que Libertad es la novia de todos en este sorteo. Yo creo que todos los equipos están ligando a quedar con de los más con Libertad. accesibles, por así decirlo, porque tampoco es que... Sí, entre comillas. Tampoco es que es un equipo muy débil. Exactamente. Bueno, les recordamos seguirnos en nuestro canal de YouTube, Tribuna Aurinegra. También recordarles que pronto estaremos de vuelta con Corderense Estéreo Online, que está preparando sorpresas. Su nueva página... se viene con todo. Se viene con todo Corderense Estéreo Online. Y bueno, nos despedimos por el día de hoy. Ilan Medina. Hasta luego, Javier. Muchas gracias. Bueno, agradeciéndole a toda nuestra audiencia, se despide de ustedes un equipo de producción conformado por Ana Corona en la web, Jonathan de Jesús Contramaestre en la ingeniería de sonido, Mariana Contramaestre en la coordinación, en la dirección Darío Mora López y en las voces desde la tribuna Ilan Medina y Javier Durán. Será hasta una próxima oportunidad en Tribuna Aurinegra. El mundo entero cuenta se dará que el mejor fútbol en Pueblo Nuevo está.